La verdad que las previsiones del verano pues, son muy buenas, la verdad que somos muy optimistas y de hecho podemos decir alto y claro que la ocupación que se tiene en estos momentos, una semana de final de junio, es incluso muy superior a la de otros años en temporadas anteriores. Yo pienso que se está haciendo una mala gestión de la información y yo creo que los medios de comunicación no están haciendo un poco los deberes, que es informar claramente a la gente de la situación que hay. Es decir, la realidad cuál es en estos momentos, que el Sobrarbe realmente es una zona de las cuales, si no es la más segura, de las más seguras en las que puedes viajar y hacer tus vacaciones en España. Dicho eso, el COVID-19 pues es una cosa que la vamos a tener que convivir con ella durante los próximos meses y en el próximo igual año. Pero a día de hoy yo lo que quiero dejar claro es que la gente, claro, la provincia de Huesca es muy grande, la zona donde ha habido focos es en zonas de mataderos, en zonas frutícolas, que por desgracia las condiciones de trabajo que tienen esos trabajadores no son las más adecuadas para poder prevenir este contagio de enfermedades, pero que no tiene nada que ver, no es que tenga poco que ver, no tiene nada que ver con la zona del Pirineo. Estamos hablando de unas zonas específicas, de unos trabajos específicos que están en la zona que comúnmente llamamos la franja y que prácticamente es más bien la provincia de Lérida. Y dicho eso, es que no tiene nada que ver con el sector turístico, que a día de hoy podemos decir alto y claro de que estamos en una situación de total normalidad. No solamente de total normalidad, Concha, sino, te repito, que diréis que para una semana de junio como ahora hay un ambiente extraordinario y lo único que no tenemos que hacer, por supuesto, es bajar la guardia, seguir trabajando con todas las medidas de seguridad que tenemos a nuestro alcance y que todos los medios, que ya sean los trabajadores del Parque Nacional de Ordesa, para que los visitantes cumplan las normativas, todos hacer el esfuerzo para que conseguir que se mantenga esta situación y podamos disfrutar nuestros clientes de unas vacaciones totalmente seguras en un entorno privilegiado y que pueden ser fantásticamente normales dentro de esta nueva normalidad que vamos a llevarlo entre todos lo mejor posible.